Hola a todos, un poco siguiendo la iniciativa con Omar de conocer un poco más a los santos católicos. El 31 de julio celebramos a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, los jesuitas, y esta congregación de la cual pertenece el Papa Francisco. Y es importante quizás conocer un poco más a este santo para un poco comprender la mirada que tiene este Papa argentino. Él siempre insiste que para poder ayudar a los demás necesitamos de encuentros personales con Dios, momentos de oración y de escucha de su palabra. Como buen jesuita, ¿no? Invita siempre a hacer esa experiencia, replicar la experiencia que tuvo este santo. Este santo que antes de su encuentro con Jesús amaba el poder y las cosas de este mundo, pero luego de transitar fracasos, ¿eh? Se dedicó a la oración, al estudio y a la escucha de la palabra. Hoy sigue teniendo una vigencia enorme. Especialmente quería compartir con vos la experiencia de los fracasos de San Ignacio. Nace en España en el siglo XV, una familia de nobles, pero de medio pelo, es decir, sin mucha influencia, por decirlo así. Por eso el papá quería forjarle una carrera política y lo introduce en otra casa que sí tenía más preponderancia, la familia Arévalo. Y entonces esa casa había tenido influencia en el rey de España, pero por un desencuentro político cae en desgracia, es decir, dejó de tener influencia y se acabó la carrera política de Ignacio. Prueba con la vida militar, y al ser parte de la nobleza se inserta y se suma al ejército. Había toda una guerra entre Francia y España y su carrera militar empieza y termina el primer día. Esa batalla en la cual él participa, pierden, e incluso lo lastima un cañonazo que lo marcará toda su vida en una de sus piernas. A partir de ahí empieza su primera conversión, un tiempo de mucha convalecencia. La enfermedad lo llevó a estar mucho, pero mucho tiempo en cama por esta herida de guerra, y le gustaba mucho leer. Él leía mucho sobre la vida de los caballeros. No había nada de eso, lo único que le pudieron dar fueron unos libros sobre la vida de santos y sobre la vida de Cristo. Y comienza una primera conversión a partir de sus fracasos. Y bueno, esa primera conversión con todo el entusiasmo. Él siempre quiso ser el mejor político, el mejor militar, y dijo, voy a ser el mejor santo. Y comienza su camino y quiere, como todos en su época, peregrinar a Jerusalén. No era como ahora, llevaba mucho tiempo, tardó 2 años en llegar, porque en el medio tropezó con otro fracaso, un fracaso existencial. Dudó de la existencia de Dios, se preguntó quién era Dios. Por eso cuando llegó a Manresa, las tierras del padre Florencio, que en paz descanse, llega a un lugar, a una cueva, y experimenta este fracaso. Y se da cuenta y descubre no a ese Jesús de la época medieval, el señor feudal, el rey, sino que se encuentra con el Jesús pobre. Y a partir de ahí comienza un itinerario distinto en su vida. Llega a Jerusalén, pero un nuevo fracaso. A los pocos días que lo habían recibido los franciscanos, que ya eran custodios de los lugares santos, había siempre un peligro latente, que era que quizás lo podían detener, ¿eh? los árabes, los musulmanes, y pedir un rescate. Entonces los franciscanos, que estaban cortos de plata, dijeron, no, si vamos a tener problemas con este flaco. Así que a pocos días que llegó a Jerusalén lo subieron al barco y lo volvieron a Europa. Llegado a Europa se quiere empezar a formar, y entonces recorre 3 universidades en España, de las cuales las 3 lo echan, ¿eh? Hasta que bueno, vuelve a Francia, y en ese momento logra ingresar a una universidad y medianamente empieza una estabilidad de formación. Conoce a distintos grupos de amigos, los cuales también fracasa en ellos, ¿eh? Es decir, nuevamente fracasa con los 2 primeros grupos de amigos, que lo dejan en banda. El tercer grupo recién es el que un poco lo comprenden y se suman a la aventura de querer ir nuevamente a Jerusalén. Y antes de ir a Jerusalén dicen, bueno, si no llegamos a Jerusalén, nos vamos a Roma y nos ponemos a disposición del Papa. ¿Qué es lo que pasó? Nunca pudieron llegar a Jerusalén, otro fracaso más. Y en ese momento
en Roma, surge la moción, la intuición de formar una congregación. Así que bueno, y ahí surge la Compañía de Jesús. Y San Ignacio tiene que transitar en medio de formar a la congregación, de escribir los retiros ignacianos, un fracaso más. Él siempre quiso ser misionero. Él quiso ir a Jerusalén, quiso ir a América, quiso ir a la India, a China, y los últimos 20 años de su vida lo pasó en Roma. Así que, y esa experiencia de fragilidad, de fracaso, es decir, gestó en él la experiencia de los ejercicios ignacianos, algo tan actual y vigente en la vida de hoy.